Bien, vamos por favor entonces a Hechos capítulo 3, que es donde estuvimos, donde nos quedamos en nuestro estudio de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 3. Y vamos a empezar, nos quedamos en el versículo 47, hoy vamos a empezar capítulo 3, por lo tanto capítulo 3, versículo 1 en adelante, amén. Bien, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde subían? Al templo. Bien, recordemos entonces que esos primeros cristianos de origen judío no dejaron de ir al templo. Analizábamos y reflexionábamos la semana pasada de que es una señal, es una forma como nosotros podemos entender que cuando nos convertimos al Señor, hay una tendencia de que en algunos lugares se predica de que inmediatamente tenemos que cortar con todo lo que estaba en el pasado y no sé qué. Pero en el caso de ellos siguen yendo al templo aun cuando saben que el pacto en el templo ya había sido modificado por el sacrificio de Cristo. El velo del templo se había rasgado, pero aún así el templo seguía siendo un lugar apropiado para orar y para testificar, porque en el templo se congregaba la gente a buscar de Dios, así que era un magnífico lugar, Una persona, recuerdo hace años, un hermano, Jorge, se llamaba él, Jorge, y cuando él se convirtió al Señor, él era guarda de seguridad básicamente en una discoteca prostíbulo. O sea, ambas cosas se conjugaban. Ahí era discoteca, pero atrás tenía cuartos para servicio de prostitución. Y él era el guarda, el que estaba en la puerta, el que sacaba a los borrachos cuando se pasaban de la raya, etc. Y entonces inmediatamente alguien le dijo cuando empezó a ir a la iglesia, usted tiene que dejar ese trabajo porque, bueno, una cantidad de cosas. Pero ese era su sustento en ese momento, así que él empezó a orar, empezó a orar. Y no se retiró durante los primeros meses, pero resulta que durante esos meses que él se convirtió al Señor, algunas de las prostitutas y aún la dueña del negocio notaron cambios en él, y él les empezó a predicar y él les empezó a decir que es que él estaba allí cuidando de la seguridad de ellos, pero que él pronto iba a hacer más cambios en su vida y que les invitaba a que recapacitaran sobre lo que estaban haciendo con su vida. Pasados algunos meses, él nos llegó a testificar en la iglesia donde nos congregamos en ese tiempo, nos llegó a testificar de varias personas en ese lugar que recibieron al Señor y decidieron retirarse de esa vida. No todos, pero se retiraron, y llegó un momento en que él finalmente sintió que el Señor le dijo, listo, ya cumpliste la parte que necesitaba que cumplieras aquí, ahora sí te vas a ir a otro empleo. Y pasó a manejar una bodega en un almacén, un trabajo muy diferente. Pero es hermoso cuando nosotros podemos tener este tipo de entendimiento. Otras personas le hubieran dicho a los judíos cuando recién tuvieron el movimiento pentecostés en el Espíritu Santo, hubieran dicho, ya no hay que ir al templo, pero ellos siguieron yendo al templo y seguían testificando del Señor, aún en el templo del antiguo pacto. Obviamente el ejemplo que les acabo de dar de ese hermano, hay que mirarlo con sabiduría, ¿no? Entonces yo tengo una licorera, entonces voy a seguir con la licorera hasta que el Señor me muestre. No, hombre, una licorera es otra cosa. Es que usted está expendiendo el vicio para otras personas. Obviamente es algo que debe modificar, es algo que debe replantearse inmediatamente. Bien, sigamos. Entonces subían juntos al templo a la hora novena. Recordemos, la hora novena es las 3 de la tarde en el horario judío. La hora novena a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El texto que acabamos de mirar viene conectado con el que estudiamos la semana pasada acerca de la vida de los primeros cristianos y esa vida en comunidad. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar algunos datos hoy, empecemos por, el cojo estaba en una puerta que se llama la Hermosa. Investigando me encuentro con que la puerta de la Hermosa era una puerta que separaba, recordemos que el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero resulta que también hemos aprendido de que en el judaísmo los fariseos andaban reclutando para el judaísmo a personas que no eran de origen judío, lo que llamaron los prosélitos. Resulta que en este templo que se está describiendo aquí, se había hecho un nuevo atrio, un atrio que separaba a los hombres de origen gentil, otro atrio solo para mujeres, y luego sí el atrio de los judíos. Imagínense la conversión judía. Entonces, ¿yo me puedo convertir en judaísmo? Sí, claro, pero eres algo así como un judío de segunda. ¿Tú eres de origen gentil? Sí. Bueno, entonces a usted le toca la parte de atrás. El muro, ¿usted ve el muro de aquí? Sí. Bueno, ese es el atrio de las mujeres. Las mujeres no pasan para acá. Acá solo hombres. Entonces acá mujeres, y acá hay otro muro, y detrás de ese muro, entonces los judíos, los que se han convertido al judaísmo, pero que son de otras naciones. Entonces, sí, el judío de segunda, pongámosle así en este momento, un judío de segunda. ¿No es que usted es colombiano? Sí, pero su mamá, usted es que es costarricense, su mamá sí. O sea que usted es como... Usted no es muy colombiano, como si uno quisiera establecer un clasismo, ni siquiera racismo, sino un clasismo
como yo soy de mejor familia, porque yo soy 100% colombiano, una cosa por el estilo. Entonces ellos establecen eso. Ahora, este hombre, este cojo, entonces está a la puerta del atrio de los gentiles. Recordemos que en el judaísmo no se podían presentar a la presencia de Dios aparentemente las personas enfermas, las personas con lepra, mancos, cojos, invidentes, etc. Así que este hombre está allá a la entrada. Ahora, hacerse a la entrada del templo nos da también una idea de algo que hasta el día de hoy sigue funcionando con el tema de la limosna. Y es que ¿cuál es el mejor lugar para buscar limosna? La entrada de los templos. La entrada de los sitios donde se busca a Dios aparentemente, porque es el sitio donde la hipocresía florece. Es el sitio donde la hipocresía va a florecer, porque ayer estuve en un zafarrancho, en una borrachera, engañé a mi mujer, pero hoy voy a ir a la misa. Y entonces voy con el traje bien bonito, bien vestido. Oh, noble señor que estás ahí a la puerta pidiendo porque no tienes con qué trabajar y con qué comer. No te preocupes, yo voy a ser generoso contigo. Y de pronto le damos 500 pesos, 1000 pesos. Pero la noche anterior le dimos como 40,000 o 50,000 ardilalule a través del licor, ¿ya? Entonces le ofrendamos más al otro señor, pero aquí al otro le damos una moneda de 500, una moneda de 1000, en fin. Es una idea. Así que obviamente este cojo está bien ubicado, está en el lugar correcto. Pero también ese cojo puede representar para nosotros todas esas personas que están a la orilla de la presencia de Dios, como medio buscando que algo de la bendición les salpique. Le voy a dar un ejemplo. Es cuando usted a alguien, un pariente, un amigo suyo, que sabe que usted es cristiano, le dice: ven, a vos que buscas de Dios, órale para que me dé trabajo, que la voz te escucha más que a mí. Me dice: vení, ¿por qué no lo buscas? No, el hombre sabe yo en qué asuntos ando, entonces háblale por mí. ¿Les ha pasado? ¿Conocen a alguien que les dice así? Es una cosa como: yo soy un cojito, de hecho me estoy haciendo el cojo, estoy acá afuerita, usted como va a entrar, hágame un favor, vaya, sáqueme una indulgencia para mí. Ya que usted va para allá, hágame la diligencia por mí, ore por mí, búsqueme una bendición por mí, etc. O sea, ya de por sí nosotros podemos empezar por mirar si nos identificamos o no en una u otra manera con el cojito, con el hombre cojo. Ahora, entonces está esta división, este clasismo que lo vemos allí. Y vemos también entonces este lugar de la hipocresía. Las iglesias cristianas no están exentas de tener un lugar de la hipocresía. No están exentas de eso. De hermanos que todo el tiempo le dicen a uno: cuente conmigo, yo le colaboro en lo que sea, pero que sus vidas privadas están en caos, en desorden. No es que sea malo ofrendar ayuda o buscar dar la mano, pero cuando se hace para que me vean bien, pero por dentro yo estoy tratando de hacer una fachada, estoy entrando en el terreno de la hipocresía. Ahora, a este hombre es sano, lo levantan en el nombre del Señor. Ahora, es importante que entendamos esto. La semana pasada veíamos de que ellos seguían compartiendo y yendo al templo. Y decíamos, claro, porque es un impacto para el judío ortodoxo, el tradicional, escuchar a un hombre judío al lado orando, pero terminando sus oraciones diciendo: en el nombre de Jesús. Porque es que a Jesús lo crucificamos hace como casi ya 2 mesecitos, y pasó el otro día un evento muy extraño en el que una gente parecía borracha, y ahora está este señor aquí y está orando en el templo de Dios, pero está diciendo en el nombre de Jesús, y está dando gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Salvador. Entonces eso generaba testimonio, eso generaba evangelismo. Ahora nosotros nos encontramos con un Pedro y un Juan que aún más abiertamente en la entrada del lugar toman a un enfermo que era simbólico. Porque todos, dice la Biblia, lo leímos, toda la gente conocían de ese cojito porque era el cojito que se sentaba ahí. ¿Les ha pasado que uno ya identifica fulano, el del semáforo? Uno dice: no, es que en el semáforo, ¿has visto el semáforo de tal parte de Cali? Donde se hacen los que tal cosa. O sea, uno sabe en cuál semáforo es. Entonces, en este caso es un cojito, un hombre cojo, pero que Pedro y Juan abiertamente le dicen: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús.
O sea, ellos están testificando abiertamente que ellos van al templo a adorar a Dios, pero que están glorificando a Jesús. Miren lo importante. Nosotros podemos tener, ayer yo hablaba con un pastor de Bogotá, y la importancia de que nosotros estemos en este trabajo de redescubrir qué es la iglesia cristiana, de cuestionar un poco por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho y cómo las hemos hecho, y muchas veces no hemos sabido su significado. Pero cuando estos hombres en la Biblia dicen en el nombre de Jesús, es porque existe una diferencia. Cuando tú estás en tu hora de comida, en tu trabajo, y de pronto otras personas de pronto también dan gracias a Dios, pero es que una cosa es decir gracias Dios mío, y otra cosa es cuando tú dices en el nombre de Jesús. Y Dios, yo te doy gracias por esos alimentos en el nombre de Jesús. Porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú estás declarando que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, porque como decimos, en Dios puede creer todas las personas. Pero colocar la fe en Jesucristo, eso es otro asunto. ¿Por qué? Porque decir que yo creo en Dios, y claro, yo como que creo en la Trinidad, porque eso me lo han enseñado, porque el catecismo, porque una cosa, porque la otra, yo puedo pensar que yo creo en eso, pero es que Jesucristo como tal es Dios con nosotros, y decir que en el nombre de Jesús, yo estoy declarando allí que yo creo en lo que Jesús dijo. Y Él dijo que estábamos en pecado, que estábamos muertos en nuestros delitos, y que si no lo obedecíamos a Él, éramos hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, si yo digo en el nombre de Jesús, yo estoy declarando que yo creo todo eso. No simplemente yo creo en Dios como, sí, el Dios, un ser que creó el universo. Yo estoy diciendo, yo creo en Jesucristo, y eso me suscribe en algo. Es como usted ir en el carro y poner la cosita de hace unos años de Zuluaga presidente. Entonces, ¿qué pasa si usted colocaba la marquillita ahí de Zuluaga presidente? ¿Qué puede entender cualquiera que vea el carro? Pues que usted está de acuerdo con lo que Zuluaga haya dicho que va a hacer, con las propuestas de Zuluaga. Usted ha creído en eso. Alguna vez un señor en el trabajo me dijo, yo soy mocusiano. Dijo esa expresión. A mí el oído como que me rechinó por allá. Mocusiano. Yo entendí. O sea, él cree y sigue los planteamientos de Antanas Mockus. Ahora, no les extiendo la historia, pero no, él era sumamente incoherente. Había muchas cosas que uno decía, pero Antanas Mockus no estaría de acuerdo con lo que usted está haciendo. Porque usted es mentiroso impresionante. Me decía, sí, yo digo, me dice, sí. Y Mockus es uno que dice que la verdad ante todo. Mockus es un señor que ha dicho la verdad por encima de todo. Imagínense. Entonces, decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, era una declaración abierta tremenda. Así que pensemos, una cosa es entre usted su trabajo, decir, no, en mi trabajo la gente ve que a la hora del almuerzo yo hago una oracióncita. Pero otra cosa es cuando lo pueden escuchar y decir y lo escuchan decir en el nombre de Jesús. Tiene una connotación diferente. Ahora, ocurre que después del milagro, ¿qué dice el texto que pasó con el pueblo que vio el milagro y reconocieron al cojo? Se les fueron detrás. Ahora, ¿dónde ocurre el discurso de Pedro? Este segundo discurso, esto que vamos a llamar el segundo discurso por ahora. En el pórtico de Salomón. Entró por el de la Hermosa, que es la puerta de la entrada oriental del templo, pero luego se va al pórtico de Salomón. Me costó un trabajo, busqué en internet, en referencias bíblicas, dónde era el pórtico de Salomón, si era que había una entrada del templo que se llamaba el pórtico de Salomón. Bueno, una cantidad de cosas, no encontraba, me tocó ir a Segunda de Reyes, a Crónicas, volví, fui y regresé, bueno, en fin. Finalmente el pórtico de Salomón, recibe el nombre pórtico de Salomón porque fue el portón que edificó Salomón en su tiempo. Como rey, él edificó el templo y él edificó un portón y se le llamó el pórtico de Salomón. Cuando estaba ya en el tiempo de Salomón, no se llamaba pórtico de Salomón, simplemente era el pórtico para llegar al templo. Es como el arroz chino en China, no se llamará arroz chino, se llama arroz. Entonces, en Segunda de Reyes, el pórtico. Pero en el tiempo de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, el pórtico de Salomón. Ahora, resulta que el pórtico de Salomón fue una estructura que Salomón creó
que era la entrada básicamente a una zona estilo plazoleta grandotota, en la que más allá se lograba entrar al templo. ¿Estamos entendiendo la idea? Entonces, como que hagamos de cuenta que el Parque de las Banderas, que el estadio tuviera un muro, además de todo, un muro más afuera en la calle, y que para usted poder llegar al estadio tuviera que atravesar una puerta por el Parque de las Banderas. Usted entraría y usted no diría, ya estoy en el estadio, usted diría, estoy en la plazoleta de las Banderas, camino al estadio. Entonces, el pórtico de Salomón, según parece, era una entrada que daba lugar a una gran plaza, camino del templo. Entonces, los apóstoles sanan a este hombre en el nombre de Jesús, la gente se conmociona. Ahora, que se conmocionen es que algunos alababan al Señor, pero otros se asustan. ¿Por qué? Porque los milagros se supone que habían cesado en Malaquías, después reaparecen en la persona de Cristo, y se supone que acababan de matar a Cristo, y lo que se esperaba era que toda cuestión ligada con el nombre de Jesús estuviera extinguiéndose. Después vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, uno de los fariseos más importantes, un capítulo más adelante, cuando azotan a Pedro y a Juan y están empezando a buscar a los apóstoles, un fariseo dice, miren, siempre que se ha levantado una revuelta y matamos al líder, la revuelta cesa y el movimiento se destruye. Pero a este Jesucristo lo matamos, y lo matamos de la peor manera, y resulta que en vez de aplacarse, la cosa se nos está expandiendo exponencialmente. Entonces él dice, mejor dejemos de martirizar a esta gente, porque como que entre más los golpeamos, esto más fuerte se vuelve, más se multiplican. Entonces, en este caso nosotros estamos viendo, entendemos entonces por qué se conmocionan. No es una conmoción normal, es una conmoción con elementos espirituales, pero también con elementos doctrinales y con elementos culturales. Su sociedad se está sacudiendo ante el nombre de Jesucristo. Pensemos nosotros, ¿qué tanto el lugar de trabajo, nuestro hogar, nuestras relaciones personales se han sacudido o no por el nombre de Jesucristo? ¿Qué tanto nosotros hemos hecho evidente esto de que Cristo está en nuestra vida y ha producido un cambio? Pedro entonces empieza por explicarle y les cuestiona, bueno, no se asusten, y Pedro de alguna manera les normaliza. Cuando él les dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y luego más adelante les menciona a los profetas y les dice, y ustedes son descendientes de los profetas, ¿sabe qué está haciendo Pedro? Pedro está estableciendo una normalidad en el asunto. Es decir, vení, ¿cómo así que ese señor se sanó? Es decir, ¿qué tiene de raro que un cojo sea sano? Dios existe, usted se supone que cree en Dios, por lo tanto usted también debería creer que los milagros son algo posible y algo, digamos, natural. Si yo estoy relacionado íntimamente con Dios, un milagro debería ser algo para mí normal. ¿Estamos entendiendo la idea? Así que él les dice, a ver, de pronto es que a ustedes se les ha olvidado, pero es que ocurran cosas como estas es normal, debería ser normal entre nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿por qué siempre se menciona en la Biblia Abraham, Isaac, Jacob? Porque esto, a Abraham Dios le da la promesa. ¿Recuerdan? A Isaac le dice, la promesa que le di a tu padre sigue vigente en ti. Y a Jacob le dice, lo que le prometí a tu abuelo y a tu padre sigue en ti. Y en Jacob ocurre el cambio de ser Jacob a llamarse Israel. Nacen las 12 tribus. Ahora, mire que esto es supremamente relevante, porque no es simplemente una secuencia de palabras y de nombres. ¿Por qué? Usted pensaría que si usted le prometieron que iba a ser una nación grande, y resulta que no tiene territorio, y resulta que lo cogen los egipcios y lo vuelven esclavo, y usted lleva 350, 380 años, su bisabuelo fue esclavo, su abuelo fue esclavo, su papá es esclavo, usted nació esclavo. ¿Qué perspectiva, qué posibilidad hay, qué sentido de realidad hay de que usted diga, que usted mire un egipcio y diga, pero póngale cuidado que un día de estos Dios nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel? O sea, en términos prácticos, eso no suena real. Eso no suena real.
Es como que a alguien le condenen a cadena perpetua y diga, ay, ¿cómo era cuando por fin me puede ir de vacaciones a San Andrés? No, eso no tiene un parámetro lógico. Entonces, cuando Pedro les está recordando a Abraham, Isaac y Jacob, les está diciendo, mire, recordemos que hubo una promesa en ese tiempo y que han pasado cualquier cantidad de cosas en nuestra historia como nación que nos pudieron dar a entender que esa promesa era falsa, pero finalmente vimos cómo fuimos sacados de Egipto, cómo después nos esclavizaron los babilonios y también retornamos a nuestra tierra. Es decir, ¿por qué nos extraña? Y cuando nos extraña, cuando una información como esta nos extraña, lo que nos tiene que cuestionar es nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántos entienden esa idea? Amén. Tiene que ser algo extraño. Tiene que ser algo extraño. Si usted me ve a mí de pronto un día va a mi casa y yo estoy en un tablero haciendo un ejercicio de matemáticas, y usted viera que yo dijera, ¡ah! ¡Me quedó bueno! Y usted me viera así de contento, usted dirá, el pastor se ve que muy poquito matemáticas. Porque para que se extrañe de que le quede buena una ecuación. Ahora, el hermano César es bastante bueno en matemáticas. Sí, uno lo podría ver con una ecuación rarísima y esto da tanta, bueno, ahorita tengo que hacer la otra cosa. A mí me extrañaría verlo a él sorprendiéndose. ¡Ah! La suma me quedó bien hecha. Y digo, pues, ¿qué pasó? Porque es lo normal. Pedro les está cuestionando su sentido de realidad con Dios. Bueno, usted realmente dice creer en Dios, pero su vida está reflejando a Dios. Si se está extrañando de cosas sobrenaturales a su alrededor, entonces usted debería cuestionar, de pronto yo de oídas he estado creyendo, mas yo realmente no he estado en comunión, cerquita, pegadito de Dios. Pegadito de Dios. Así que Él les empieza por retornarles y recordarles esta familiaridad y les está también recordando, mire, esta promesa de Abraham y de Isaac y de Jacob es de todos nosotros tenemos esa promesa. Ahora, hecha esa promesa y recapitulada esa promesa, Pedro pasa a decirles, ahora, por esa promesa, también se nos había prometido que iba a ser enviado un redentor. Y ese redentor vino, llegó, se llama Jesucristo, y en parte que nosotros hayamos dicho en el nombre de Jesús levántate y se haya levantado, debe ser para ustedes una confirmación de que efectivamente Él era quien dijo que era. Se está cumpliendo. Y entonces Él les empieza a recordar nuevamente los profetas y les dice, los profetas dijeron que Él tendría que padecer, padeció. Tenía que morir, murió. Dijo que resucitaría, resucitó, y Pedro dice con voz en cuello, y yo soy testigo de esa resurrección. Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando Él está diciendo entonces, en el nombre de Jesús, todo eso que yo les estoy explicando, todo eso está condensándose en decir en el nombre de Jesús. Si uno le preguntara a Pedro en ese entonces, venga, entonces ¿usted cree en Jesús? ¿Qué contestaría Pedro? Imagínese nomás. Correcto. Pedro tendría que probablemente contestar algo como, imagine nomás. Pedro tendría que contestar algo así como, ¿y cómo no creer? Si es que yo caminé con él, lo vi hacer esto. Todo lo que dijo que iba a pasar, pasó. Hasta me dijo a mí, usted me va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y lo negué 3 veces. O sea, usted no tiene idea. Dijo que resucitaba, resucitó. Lo vi ascender a los cielos. Lo vi transfigurarse. En otras palabras, Pedro podría hacer todo un listado. Grande. Enorme. Venga, pero usted ya no, hace rato no lo ve. Sí, pero imagine que acaba de decirle a un cojo, en el nombre de Jesús levántate, y se levantó. Pedro está haciendo una invitación a nosotros de decir, mire, el nombre de Jesús, cuando usted lo dice, no lo diga como una muletilla al final de sus oraciones. Es una declaración supremamente importante. Vi un video hace unas semanas, hace como 3 semanas, no sé qué tan actual sea la noticia, me imagino que no es muy actual.
un deportista que fue suspendido de por vida en el fútbol profesional, porque salió corriendo, hizo un gol y cuando se acercó a la tribuna hizo el saludo de la Alemania nazi. Inmediatamente la FIFA, listo mijo, suspendido, no vuelve a jugar a nivel profesional. ¿Por qué? Porque es que lo que él estaba haciendo no era solo un gesto. Hacer ese gesto significaba que él estaba de acuerdo con toda la ideología nazi. Después él dijo que no, es que él no entendía que él no había entendido que era lo que estaba haciendo, que eso era no sé qué. No, mijo, ya esa platica, ese barco ya se fue, esa platica se perdió. O sea, ya eso quedó registrado y usted queda suspendido profesionalmente. Usted no puede volver a jugar fútbol a nivel profesional. Así que imagínese que es algo similar cuando uno ve a un deportista que se levanta la camiseta y dice Cristo es mi Señor, ¿cierto? Neymar, el jugador del Brasil, es uno que a mí me escapa de sacar canas porque es un jugador supremamente tramposo. Eso es evidente, juega de una manera tramposa, pero se pone una bandita acá que dice 100% Cristo. Y uno dice, hombre, eso no caja, eso no encaja. Uno dice, hombre, claro, que cometa pecados, que la embarre de vez en cuando, que comete un error, pero es evidente que es tramposo cuando juega. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que use el nombre de Cristo de esa manera? Ahora, Pedro entonces lo que está diciendo con todo esto es que está diciendo, mire, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es una cosa supremamente importante, es una cosa supremamente valiosa y que no puede ser usada en vano. Yo no puedo decir en el nombre de Dios, ¿por qué decía así? No sé, en la iglesia oramos así. No, eso es un sello, eso es como que usted está colocando una autoridad, una firma en sí, esto yo lo he hecho. Esto que yo estoy orando, esto que yo estoy bendiciendo, estos alimentos, esta oración que acabo de hacer por ti, yo la estoy haciendo creyendo en la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios. Así que Él les hace toda esa recopilación y los está llamando al cambio, los está llamando al arrepentimiento, les está recordando, mire, este es el resultado. Y sabe una cosa que es tremenda, que Pedro, igualito, muy similar más bien al primer discurso, vuelve y les refresca la memoria. Ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo mataron. ¿Ustedes saben cuántas veces Pilato dijo, este es un hombre inocente? 6 veces. 6 veces. Ahora, 6 veces y la pasión de Cristo duró menos de 48 horas. Y en esas 48 Pilato no lo vio durante las 48. Pero la Biblia registra 6 ocasiones en que Pilato dijo, yo no veo nada en este hombre digno de una cosa como la que están pidiendo para él. Los historiadores dicen que Pilato era descendiente de una familia que se caracterizaba por la justicia. Es decir, que se caracterizaban por ser muy honorables, muy dados a que las cosas fueran correctas. Y que eso explica por qué para Pilato no es que estuviera viendo que ese es el Hijo de Dios, sino que Pilato estaba procurando no matar a un inocente. Pilato realmente estaba comprometido con no matar a un inocente y lo llegó a declarar inocente. Y por eso es que probablemente él les coloca a un asesino como Barrabás, porque les está diciendo, o sea, venga, vamos a sacrificar, ustedes quieren sacrificar a alguien, listo, pongamos en comparación un comprobado asesino contra este señor que ha sido un profeta para ustedes. Y Pedro lo que está haciendo es echándole salecita en la herida. A ustedes lo crucificaron. Y Pilato dijo, es inocente, y ustedes, no, crucifiquémoslo. Así que ese discurso de Pedro es supremamente fino, es una cosa llena del Espíritu Santo. Pedro continúa haciendo explicación. Y Pedro les explica 2 tiempos del Mesías. Pedro les dice, estaba dicho que iba a padecer, pero Pedro también les dice, ahora se fue, pero un día va a regresar. Pedro les está resumiendo en cierta manera eso. ¿Por qué es importante esto y por qué estamos explicando todos estos momentos dentro del discurso?
porque nos da respuestas a nosotros a la hora del evangelismo también, a la hora de compartir el mensaje del Señor y aún en nuestra propia vida si no lo tenemos claro. Cuando Pedro, y ayer vi un video de un rabino, o sea, un gran maestro de la ley judía, debatiendo contra un pastor cristiano, director de un seminario y una cantidad de cosas. Y este hombre le decía al otro en este debate, le decía, es que este Señor Jesús no puede ser el Mesías, porque la palabra en la Torá nos dice que el Mesías, el Hijo, no dice el Hijo de Dios, el Mesías iba a ser un hombre que va a transformar el mundo y va a establecer un reinado de paz, de gozo, de prosperidad, donde la violencia no va a existir. ¿Dónde usted ve eso en el mundo de hoy? Si en el mundo de hoy hay guerras, hambre, mentiras, corrupción, etc. ¿Qué le está fallando a este rabino en la comprensión de las profecías? No entiende lo espiritual. No está entendiendo, correcto, que la profecía mesiánica estaba partida en dos. Ahora, esto es importante que lo entendamos porque hay personas que a veces a uno le dicen lo mismo. Uno dice, bueno, y si Dios ya vino, ¿por qué las cosas están como están? Muy bien. Porque Jesús dice, yo he venido a restaurar la relación espiritual con el Padre. Si Jesús hubiera llegado inmediatamente a establecerse como rey y a imponer su voluntad sobre toda la humanidad, ¿eso se llama libertad? No, soy imperialista. Amén, no es libre albedrío. No es libre albedrío. Y ese es un concepto que como cristianos nosotros tenemos que entenderlo supremamente bien. Porque es que cuando la persona, el típico ateo, digo yo, quejetas, o sea, que ni siquiera piensa bien los argumentos, dice, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué no se muestra para que todos lo veamos y podamos creer en Él? Esta persona no está entendiendo que si Él hiciera eso, estaría atentando contra el libre albedrío, se estaría contradiciendo, porque la máxima prueba de amor es la libertad de elección. Esa es la máxima manifestación de amor. Yo la amo, pero si usted quiere ir, usted es libre de irse, yo no la voy a retener. Y Jesús está en la misma posición. Jesús está diciendo, yo lo amo, le pongo la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la biología, la ciencia, la química, le pongo el amor, le pongo cosas inexplicables en el mundo para que usted entienda de que existo. Ahora, si con todo y eso no me creen, listo, voy a ir a la tierra, me voy a mostrar entre ustedes, les voy a decir cómo son las cosas, y si me quieren matar por decirles la verdad, hágale, yo me dejo. Con tal de que ustedes pongan o sea, si lo que hace falta para que miren hacia Dios es que Dios mismo se ponga en un madero y muera como un criminal, y que eso sea evidente a todo el mundo y que todo el mundo le tenga que llamar la atención, vení, ¿cómo así que Dios se mató en una cruz? Si eso hace falta para que me pongan cuidado y para que escuchen el mensaje, lo voy a hacer. Pero no esperen que obligue a nadie. Y por eso Pedro da una declaración supremamente poderosa, y es que dice que también estaba profetizado que aquellos del pueblo que no recibieran esa persona serían desarraigados del pueblo. Es decir, ya él ha mostrado todas sus evidencias, y cuando él regrese, ya no se va a ir con pañitos a decir cuántos me quieren aceptar, sino que dijo, yo ya les mostré todo el panorama. Aquellos que han escogido no estar conmigo, pues es tanto como que están en mi contra, de hecho él lo dice así, y por lo tanto no tienen mis beneficios. Uno dice, eso es un poco extraño de entender, un poco extremo. Hace unos meses antes de que Obama dejara la presidencia en Estados Unidos, poco más de 8 meses, de pronto, no estoy muy seguro. Usted sabe qué es lo que el inmigrante quiere, qué es lo que un inmigrante más anhela de estar en los Estados Unidos. Hay algo más. Tener la legalidad. Tener la legalidad. No tener que esconderse de inmigración. Tener la green card. O sea, el pase libre de que está en territorio norteamericano y que es un ciudadano, mejor todavía. Porque eso es lo que le da los derechos y puede ir y venir, etcétera, etcétera. Resulta que una gran cantidad de hombres habían embarazado a una gran cantidad de mujeres. Mujeres ilegales en Estados Unidos.
Entonces la novia latina, de pronto inmigrante, le decía a su novio latino inmigrante, estoy embarazada. Y entonces el novio latino inmigrante, en su gran cualidad masculina, pésimo testimonio de la hombría, decía, a mí no me consta que ese niño sea mío, yo no lo voy a reconocer, qué cuento de que mi apellido, en fin, y mucho menos voy a ir por allá a reconocerlo cuando soy un inmigrante. No, ¿cómo le ocurre? Pero el niño era nacido en Estados Unidos, así que era estadounidense. Y entonces, imagínense cuántos años de la historia norteamericana ha sido esa historia. Ha sido ese asunto de niños que nacen sin su papá y que sus papás no los quieren reconocer. Pero resulta que hace unos meses Obama dijo, a partir de la fecha, vamos a empezar a darle la ciudadanía a las mamás de los hijos nacidos en territorio norteamericano. Si el hijo es norteamericano, vamos a empezar a darle la ciudadanía a las mamás. Adivine qué hicieron los papás. Hijo mío, ven acá, te doy mi apellido. Empezaron a correr a buscarle a las novias, a las exnovias, a decirles, no, yo siempre he creído que él es hijo mío, es que no había manera, pero entonces venga, yo le quiero dar mi apellido. ¿Por qué? Porque llegado el momento, vamos a ponerlo así, llegado el momento de ver los beneficios, ahí sí dijeron, venga, yo quiero cambiarme de bando. Es algo similar. La gente quiere creer que va a tener los beneficios de un paraíso y de un cielo, no habiéndose inscrito en el equipo de Dios. Una cosa como, yo no quiero creer en Dios, o yo quiero seguir a Cristo a mi manera, yo no creo en la religión, yo no creo en esto, yo voy a hacerlo a mi manera, pero llegado el momento, no, sí, venga. Llega el momento en que le digan, bueno, los que rechazaron se me van para las llamas, los que no se me vienen para el paraíso conmigo. Entonces allí sí va a haber el lloro y el crujir de dientes y ahí sí van a querer venir. Pedro les está diciendo y lo dice claramente, recuerde que también la profecía decía que aquellos que no recibieran a este profeta iban a ser desarraigados del pueblo. Entonces, ay, venga, pero es que yo quiero vivir en la tierra libremente, sin tener que seguirlo. Sí, lo que ocurre es que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ellos, todos los que en ella habitan. Entonces, para poder estar en la tierra, feliz, bien, hay que haber aceptado el mensaje de Cristo. Ah, ¿cómo así? Yo no puedo vivir los beneficios sin estar allí. No, claramente no. Ese va a ser un club exclusivo. Y si usted no lo escoge, pues quédese afuerita de los muros del club. Es una manera de interpretarlo. Así que allí lo tenemos. Finalmente, Pedro les está hablando y Pedro les está diciendo con todo este discurso, les está diciendo, ¿ustedes qué quieren ser? Y es una pregunta que a todo cristiano debemos hacérnosla continuamente. Porque nosotros vemos en este texto 3 tipos de personas: los transeúntes, los espectadores y los protagonistas. ¿Quién era el cojo? Un transeúnte, es decir, alguien que está allí, pasan cosas por allá en la zona, pero él no es protagonista, él no se unta de nada de eso. De pronto hay personas que aún dicen buscar a Dios y yo como que lo busco y como que voy a misa o al culto o voy a esto o aquello, pero siguen siendo un transeúnte, es decir, yo voy de pasada. Sin compromiso. De esto cuando uno va al centro y de todas partes, de todo almacén, siga bien pueda, dama, caballero, lo que yo suelo contestar es, estoy mirando. En otras palabras, yo le estoy reconociendo a la persona, yo soy un transeúnte, es decir, yo voy viendo y ya. Mas yo no me estoy integrando a su negocio, ni me estoy metiendo en ese asunto, ni vine a comprar nada. Diferente a cuando yo digo, claro, sí, estoy buscando, ¿qué tipo de zapato está buscando? Tenis, zapato serio, bien pueda, siéntese, atiéndanlo, no sé qué. En estos días entré a un negocio en Jamundí y me di el lujo de, entre comillas, exigir una mejor atención. Es decir, entré, me empezaron a atender, vi que me estaban atendiendo muy bien, me trajeron un banquito, mentira, les faltó traerme un banquito para que me sentara, pero un momento en que yo hice, lo que huelo es café recién hecho,
Y me dice el señor y la señora que están atendiendo, claro, ¿le gusta el café? Yo, me encanta el café. Y eran las 3 de la tarde. Entonces me dice, claro, ya le sirvo, aquí nos encanta el café. Bueno, terminé compartiéndoles de Cristo, terminé con un descuento adicional a la compra que había hecho y con café en el estomaguito bien sabroso. Y el producto que compré, muy buen producto. Quedé con la tarjetita y yo voy a recomendar este negocio. Pero es la diferencia entre ser un transeúnte. Por el negocio pasa cualquier cantidad de gente y no lo notan. Pero uno empieza a notar cuando hay algo que te mueve cierta necesidad. Cuando la gente vio a este cojo sanarse, eso jaló la atención. Yo necesito una respuesta. ¿Por qué ocurrió esto? Eso nos puede pasar con una enfermedad de alguien o con nuestras propias situaciones. Necesito algo que me solucione. Yo escuché que fulano de tal fue a un sitio y oraron por él y se arregló el asunto. Pero aún así, no sabemos qué pasó con el cojo después. Sabemos que glorificó a Dios, pero no sabemos si se convirtió al Señor, no sabemos. Pero hay un transeúnte, hay un espectador y hay un protagonista. Pedro les está diciendo, esencialmente, con todo el discurso les está diciendo, ¿ustedes qué es lo que quieren ser? ¿Quieren ser transeúntes? ¿Quieren ser una persona que simplemente va por allí, por la vida, viviendo cada día y resolviendo lo que se le aparece? Cada día su propio afán. ¿Usted está siendo un espectador? De pronto las iglesias están llenas de espectadores. Es decir, mucha gente que viene a ver qué pasa, a oír, pero que cuando llega el momento de comprometerse realmente con seguir los parámetros que Cristo ha establecido, es que yo todavía no me siento listo, es que yo todavía no sé qué, es que yo todavía no sé qué otra cosa. Y entonces allí se vuelven unos espectadores. Y entonces miramos hacia el pastor que está al frente o lo que ocurre en la tarima. Hay gente que dice, yo prefiero ir a una iglesia grande, llena de gente, porque allí nadie le pregunta a uno nada, porque ni lo notan. Eso es porque uno quiere ser meramente espectador y a veces hasta transeúnte. No, si yo de vez en cuando oro. Sí, yo paso por un cementerio y me persino. No, ya, magnífico, tienes una profundísima relación con Dios. Mire la tremenda diferencia. Cuando Pedro les dice, y la invitación al cambio para nosotros, es que Pedro en un momento dado les dice, arrepiéntanse. ¿Y qué es que significa arrepiéntase? Cambiar su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Si no hay cambio en la manera de pensar, eso es simplemente complejo de culpa. Cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera como evalúo las cosas, la manera como priorizo las cosas. Hola, don César. Cambiar la manera de pensar. Pero luego, Pedro les dice, arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. ¿Qué opinan de esta hoja? ¿Se alcanza a ver? ¿Borré algo de ella? Acérquenla bien. ¿Borré algo de esa hoja? No. Pásenla. Sí borré algunas cosas. Síganla pasando. Hay una hoja que está rotándose allí. ¿Diagnóstico, César? Ha borrado. ¿Cómo dices? No, es de mi esposa. Que si era un dibujito de Caleb y de Matías. No, es de mi esposa. Dibujas como niña. Dibujas como niño pequeño. Ocurre exacto. Cuando uno ha escrito sobre una hoja y borra, no importa cuán bueno sea el borrador, al buen ojo queda la marca de que alguna vez allí algo se escribió, alguna vez algo hubo en ese asunto. Es diferente a esta hoja.
La hoja que estoy pasando en este momento es diferente. Es una hoja que está nueva, completamente nueva. No se ha escrito nada sobre ella. ¿Por qué hablar de esto? Porque cuando Pedro dice, arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados, ya con esto voy a terminar. Lo que Pedro dice, la expresión que Pedro usó para decir borrado, implicaba en el idioma griego original que cuando se decía, los pergaminos antes tenían otras características, no como el papel, pero había tinta y pergamino. Y ocurría que con el paso del tiempo, por el sol, por la humedad, por lo que fuera, la tinta empezaba a desaparecer, empezaba a borrarse de la hoja, del pergamino. Cuando ellos decían para que sea borrado, era porque se podía llegar a obtener algún tipo de papel en el que alguna vez hubo algo escrito, pero que en la actualidad no había evidencia ni había manera de darse cuenta si alguna vez había habido algo escrito allí. Podía llegar a ese nivel. Cuando Pedro dice borrados sus pecados, Pedro les estaba diciendo a ellos, no es el borrado que usted y yo producimos. Cuando yo borro con mis manos con un borrador, la marca queda allí, el desgaste sobre la hoja queda allí. Por eso nosotros no podemos borrar nuestras propias fallas. Buenas obras no limpian malas acciones. Que yo salve a un niño no revive 12 personas que yo haya asesinado. Salvo 12 niños, no revive 12 personas. Salvo 24 niños, no revive ni a una sola. Por eso, para entrar al reino de Dios, lo que yo necesito es que Él sea el que me limpie. Él es el único que puede borrar los pecados a tal punto de que es como que quedas totalmente nuevecito. Y es porque Pedro les está diciendo eso. Porque Pedro acaba de señalarles no solo que son pecadores, sino que además son culpables de asesinar al Hijo de Dios. Así que la carga es grande. Uy, no, esa gente muy mala, ¿cómo mató al Hijo de Dios? Sí, pero es que Cristo también murió por nosotros. O sea que también yo lo crucifiqué. También yo fallé y también murió por mí. También fue derramada su sangre por mis pecados. Así que, ¿qué quiere ser cada uno de ustedes? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo se está identificando en este momento con el Señor? ¿Como un transeúnte? ¿Como un espectador? ¿O como un protagonista? Como alguien que está allí, metido en la historia, siendo parte de ella, siendo de los que su nombre es mencionado como alguien que lleva el nombre de Cristo y lo usa correctamente. Nosotros decimos Señor Jesús. Hay un mandamiento que dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Y cuando yo utilizo el nombre de Jesús, no comprendiendo lo que estoy implicando con ese nombre, estoy tomando el nombre del Señor en vano. Dios mío bendito. Cuando esas expresiones no las usamos, porque realmente de corazón estamos evocando la presencia del Señor en el momento difícil, estamos tomando el nombre del Señor en vano. Alguna vez yo le dije a alguien, eso es tomar el nombre del Señor. No, pero si es como, yo lo digo como decir, ay caramba, uy, tenaz. O sea, le da lo mismo, precisamente. ¿Le es igual decir Dios, Jesucristo, o decir, ay, tenaz lo que pasó? ¿Serán lo mismo? Para nada es lo mismo. Para nada es lo mismo. Así que reflexionemos hoy y pidámosle al Señor sabiduría para que tomemos decisiones. Si de pronto estás siendo un transeúnte, el Señor te está invitando a que te vuelvas protagonista. Si de pronto estás siendo espectador, el Señor te está diciendo, sé protagonista. Y si ya estás siendo protagonista, pues el Señor nos estará diciendo, bueno, entonces ahora reafirma. Porque el Señor también dice en su palabra, el que se crea santo, santifíquese más. Y el que cree estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no hay nada tan bueno que no sea susceptible de mejorar. Así que ya el Señor te está usando, gloria sea al Señor, pero te puede usar más. Ya tú sientes que estás consagrada tu vida al Señor, magnífico, pero puedes aún buscar más de Él.
ya estás ciertas horas de tu semana usándolas para predicar su palabra, qué bueno, pero entonces de pronto puedes orar también otro poco, buscar más del Señor para que el Señor también te pueda usar más. Amén. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo grabes esto en nuestros corazones. Gracias por el libro de los Hechos y gracias porque en verdad nos podemos sentir que estamos en este proceso de entender cuál es la identidad de la iglesia. Porque nos has llevado por un tiempo de entender cuál fue el sacrificio de Jesús, cuál fue el sacrificio de tu Hijo en la cruz, entender su significado, entender el lugar de la ley y el lugar de la gracia, entender cómo lo uno fue hecho para conducir hacia lo otro, cómo ahora toda la obra la tenemos culminada en Cristo y su ejemplo es el que vamos a seguir. Pero también gracias porque a través del libro de los Hechos nos has estado enseñando cuál es la verdadera naturaleza de la iglesia. Porque hasta ahora no nos hemos encontrado los horarios de los cultos, el orden de las cosas que se celebran en los cultos, pero nos hemos encontrado con que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan en las casas, en las oraciones. Y hoy nos has dado un nuevo elemento para comprender de esa identidad, y es el de que el nombre de Cristo tiene un significado poderoso. Es la autoridad de declarar a quien creemos que su nombre es sobre todo nombre. Es declarar que es nuestro Rey, nuestro Señor, y es declarar que creemos en todo lo dicho por Él y que creemos en todo lo que dijo que debíamos hacer y ser. Gracias porque hoy nos has llamado a la consagración una vez más, nos has llamado a dar un paso más allá de transeúnte a espectador y de espectador a protagonista. Gracias porque esta semana tenemos ya algo claro en qué ejercer un camino diferente. Gracias porque hoy nos has llamado una vez más al arrepentimiento, al cambiar nuestra manera de pensar para que en verdad nuestros pecados sean verdaderamente borrados, como si nunca hubiesen existido, como si todo aquello en lo que hemos fallado nunca hubiera ocurrido delante de tu presencia, delante tuyo, Señor. Gracias porque nos has dado en Cristo, en su sacrificio, en su gracia, nos has dado la posibilidad verdadera de poder entrar confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos estás dando de la iglesia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, porque es en ese nombre que te damos gracias. Entendiendo todo lo que implica esta declaración, te decimos: Jehová, Dios grande, omnipotente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y te decimos hoy: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todo mal, líbranos del maligno. Todo esto lo podemos decir una y otra vez. Quizás sea una oración que repetimos muchas veces, que culturalmente se repite mucho, pero hoy puede tener un valor nuevo. Esta oración y cualquier otra que hagamos, cualquier oración llevada por ti, cuando la sellamos diciendo: esto lo he dicho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en lo que ese nombre implica, en la autoridad que ello significa. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria al Señor.